Buenos días. No hay peor ciego que el que no quiere ver, reza un refrán popular. Y este refrán hace referencia a las personas que, a pesar de la evidencia que puedan tener, a pesar de las pruebas que puedan tener, quieren seguir creyendo otras cosas. Y este refrán se aplica muy bien a los saduceos y a los fariseos en el tiempo de Jesús. Pues a pesar de la evidencia que tenían, no aceptaron que Jesús era el Mesías. Y por el contrario, a pesar de que las evidencias abundaban, ellos querían encontrar un motivo claro para poder desprestigiar a Jesús y hacer ver al resto que él no era el Mesías. El libro de Mateo nos cuenta un nuevo contraste entre la gente que no era parte del pueblo judío, pero al ver las señales, al ver los milagros, alabaron al Dios de Israel. Sin embargo, los judíos, representados por los fariseos y los saduceos, al ver las señales en Jesús, al ver los milagros, ellos no creyeron y aún pidieron una señal del cielo. Jesús obviamente no satisfizo los caprichos de los fariseos y saduceos. Y al contrario, hizo ver a todos que ahora sí, los fariseos y saduceos no tenían salvación, pues estaban rechazando continuamente al Mesías. Vamos a ver entonces, en Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas la señal de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándole, se fue. Ok, recordemos entonces que Jesús estuvo en las regiones de Tiro, Sidón y Decápolis, aparentemente para alejarse de la multitud y estar un tiempo a solas con sus discípulos. Sin embargo, lugar al que iba, lugar al que le reconocían y lugar al cual los gentiles inclusive iban a pedirle ayuda. Mateo nos muestra que después de este hecho de la multiplicación de los panes y los peces en tierra de Decápolis, Jesús se traslada a la región de Magdala, vuelve a Judea y va hacia la región de Magdala. Estando en la región de Magdala, ¿no?, nos cuenta Mateo en el verso 1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mateo nos muestra un detalle muy importante. Dice que los fariseos y los saduceos vinieron para tentarle. Y es interesante porque estos dos grupos eran dos grupos antagónicos, dos grupos que normalmente se despreciaban y criticaban entre sí, pero que se unieron para combatir a Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los fariseos generalmente pertenecían a la clase trabajadora. Los saduceos, por el contrario, pertenecían a la clase aristocrática y se jactaban porque entre ellos era que se escogía el sumo sacerdote y los sacerdotes más importantes del templo. Entonces, teníamos una diferencia ya social entre fariseos y saduceos. Los saduceos se enriquecían vendiendo fraudulentamente en el templo, ¿no?, los animales, el cambio de monedas, y estaban ahí. Esos eran los negocios de los saduceos. Los fariseos eran más conservadores, más fundamentalistas, pero ellos empezaron a aferrarse a la tradición rabínica a tal punto que esa tradición, como ya lo habíamos dicho, tenía igual o más peso inclusive que las escrituras. Estos fariseos eran fuertemente separatistas.
no querían saber nada con Roma, no querían saber nada con los invasores, ellos no tendían ningún puente con Roma. Y de esta manera estaban tratando de cuidar al pueblo judío de que no tenga influencia pagana. Los saduceos, por otro lado, eran más liberales. Los saduceos no les interesaba la tradición rabínica y por eso ellos podían hacer pactos inclusive con Roma. Por eso es que políticamente los saduceos estaban a la cabeza, porque podían hacer esos pactos con Roma, no tenían problema con ellos. Podían hacer pactos religiosos, culturales, ¿no?, con Roma y no tenían ningún problema. Los saduceos decían conocer las escrituras, sin embargo, no creían en ángeles, no creían en una vida eterna, no creían en la resurrección. Entonces, como vemos, son dos grupos antagónicos con ideas antagónicas, no solamente de clase social y de dinero, sino también en el fundamento de sus ideas eran totalmente opuestas. Los fariseos buscaban aparentemente a Dios a través de la palabra, pero los saduceos eran mucho más liberales. Decían creer en Dios, pero muchas de las enseñanzas fundamentales de las escrituras no las creían. Ahora, estos dos grupos antagónicos, miren, y este es el detalle que nos cuenta Mateo, se unieron para combatir a Jesús. ¿Por qué? Porque siempre, y nos dice esto la Biblia, la mentira o lo injusto de esta vida, los injustos en esta vida, los que no conocen al Señor, se van a unir. ¿Para qué? Para tapar la verdad de Dios a través de sus propias injusticias. Y esto nos recuerda lo que Pablo mismo después escribió, ¿no? En Romanos 1:18. En Romanos 1:18 Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. O como dice en otra versión, que tapan la verdad con sus propias perversiones. Y esto es lo que pasaba con ellos. Querían tapar la verdad. Tapar la verdad de quién era Jesucristo con sus propias perversiones, con sus propios pensamientos, con sus artimañas, queriéndole poner trampas a Jesús. Pues nos dice Mateo que los saduceos y los fariseos se unieron para tentarle. La intención de ellos era opacar a Jesús. La idea de ellos era desprestigiar a Jesús, pues ellos odiaban a Jesús y por eso pudieron unirse entre ambos grupos para desprestigiar a Jesús. Y esta es una táctica que siempre vemos aún en el mundo, ¿no? Que los incrédulos podrán tener diferentes pensamientos, podrán tener percepciones diferentes sobre un hecho, pero se unen al momento de combatir la verdad. Pueden estar distanciados, pero para combatir la verdad, ahí sí se unen. ¿Por qué? Porque los ciegos espirituales siempre van a buscar a otros ciegos. Los ciegos espirituales siempre van a buscar las tinieblas. ¿Por qué? Porque odian la luz. Miren, en Juan capítulo 3, verso 19, nos dice esto: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esto es lo que nos decía Juan, porque esta es la condenación. La luz vino a la tierra, Jesús vino a la tierra. Y los hombres, sin embargo, amaron más las tinieblas que la luz. No querían saber nada de la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, finalmente aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por tanto, una característica de estos hombres, los ciegos espirituales, es que buscan las tinieblas, buscan a otros ciegos. Aún pueden pensar diferente, pero cuando se trata de atacar la verdad, ellos se unen. ¿Por qué? Porque están tratando de tapar la verdad con las injusticias. Están tratando de tapar la verdad con sus propias perversiones.
¿Y por qué? Como nos explica Juan, porque aborrecen la luz. Y esa es la verdad del incrédulo. Y esa es la verdad en la que antes nosotros estábamos. Aborrecíamos la luz y no nos acercábamos a la luz porque no queríamos que nuestras obras sean reprendidas. No queríamos que nuestra maldad salga a la luz. Si no, miremos en el mundo mismo cuando se une la gente a favor del aborto. Podrán tener pensamientos diferentes, pero se unen pro aborto. Y en muchos países logran sacar inclusive leyes a favor del aborto. Se unen para defender el homosexualismo. Se unen para defender esta llamada ideología de género y la ideologización de nuestros menores. Se unen de diferentes tiendas políticas. Y esto no solo en una parte del mundo, sino en diferentes partes del mundo. Pueden estar en desacuerdo en muchas cosas, pero cuando se trata de atacar la verdad, se unen. Atacan a la familia, atacan al fundamento mismo de la sociedad, atacan la virginidad, atacan el hecho de la disciplina de los padres, el derecho de la disciplina de los padres para con sus hijos y muchas otras cosas más. Vemos que el hombre se une a otros, un ciego se une a otro ciego, ¿para qué? Para combatir la verdad. Mientras que se trate de combatir la verdad, ellos pueden unirse muy bien. Estos hombres entonces se reunieron ¿para qué? Nos dice Mateo, para tentarle. La idea de ellos era que desprestigiar, hacer caer a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no fueron a buscar la verdad, ni siquiera a preguntar, ni siquiera querían preguntarse más. Ellos ya habían dado por hecho de que Jesús era un falso. Pero no porque creyeran eso, sino porque ellos no querían creer. Voluntariamente ellos dijeron no y empezaron a rechazar a Jesús. Porque aborrecen la luz, como habíamos dicho. Ellos buscaban hacer caer a Jesús y siempre estuvieron así, atentos a su ministerio, buscando en qué hacerle caer. Y entonces, cuando él viene de estos lugares, de Decápolis, por ejemplo, en donde hubo muchas sanidades, donde los ojos de los ciegos se abrieron, la lengua de los mudos hablaron, los cojos comenzaron a caminar, los mancos comenzaron a tener sus brazos. Entonces, ellos querían desprestigiar a Jesús. ¿Por qué? Porque su fama iba creciendo cada vez más y ellos querían desprestigiar a Jesús. Y esta táctica sigue siendo usada hasta hoy en el mundo. Porque quieren seguir desprestigiando a la iglesia. ¿Para qué? Para que la gente no escuche la verdad del mensaje. Porque hoy, según la Biblia, la iglesia es el baluarte de la verdad. La iglesia tiene la verdad. ¿Por qué? No por la iglesia misma o por los hombres, sino porque la iglesia está llevando la palabra de Dios a otras personas. Pero obviamente, si es desprestigiada la iglesia como institución, ¿por dónde va a llegar la palabra de Dios a las personas? Ya no llegaría la palabra de Dios. Y eso es justamente lo que quieren hacer, lo que hacen en el mundo. Poco a poco van minando la credibilidad de la iglesia. Ahora, paréntesis aparte, los errores que puedan tener la iglesia, sin embargo, el mundo sigue combatiendo contra la iglesia. Hablan, por ejemplo, acerca de los diezmos y critican sobre los diezmos, ¿no? Y tratan de hacer sentir mal a las personas por ello, por los diezmos. Atacan a los jóvenes haciéndoles pensar que ellos no van a ser felices, que la iglesia les priva de las libertades, les priva de disfrutar la vida. Atacan la iglesia diciendo que los cristianos son unos aburridos, diciendo que son unos hipócritas, que en la iglesia hay muchos hipócritas y entonces ya no voy a la iglesia o no te acerques a la iglesia porque hay muchos hipócritas, y entonces tratan de desprestigiar a la iglesia de manera tal que la persona ya no quiere ir a la iglesia porque ya tiene esas ideas preconcebidas. Y pregúntate a ti mismo, antes de llegar a la iglesia, ¿qué ideas te metieron? ¿Qué ideas tenías acerca de la iglesia antes de conocer a Cristo?
seguramente muchas, igual que yo. ¿Por qué? Porque la idea del mundo es, como los fariseos y los saduceos, desprestigiar a quien lleva el mensaje. Y en este caso, desprestigiar a la iglesia. Pero, sin embargo, la Biblia nos dice que la iglesia prevalecerá. Y si bien de repente puedan haber algunos hipócritas dentro de la iglesia, porque las escrituras también nos muestran eso, pero hay muchos más creyentes de verdad, apasionados por el Señor y que buscan al Señor con todo su corazón. Así es que si tú estás viendo este video y alguna vez entró diferentes ideas a tu mente, pues anda y comprueba por ti mismo y no solo te quedes con esos falsos pensamientos. Ve a la iglesia y convéncete a ti mismo, a ti misma, que en la iglesia vamos a encontrar realmente la palabra de Dios, porque es columna y baluarte de la verdad. Ok, volviendo entonces a los fariseos, volviendo al libro de Mateo, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. El objetivo de ellos era tentarle, era hacerle caer. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, este no es nada divino, ¿no? Este es un simple mortal que hace milagros terrenales. En la creencia de ellos, en ese tiempo, pensaron que aún muchos milagros terrenales podían ser imitados por Satanás. Ellos tenían ese entendimiento y por eso es que ellos van y dicen: muestra señal del cielo. Porque en su pensamiento, los milagros terrenales Satanás los podía hacer. Y los milagros celestiales, los que venían del cielo, esos sí eran pruebas irrefutables de Dios mismo. Y por eso van a ellos y le piden al Señor: muestra señal del cielo. Porque ellos vieron, y todos conocemos en las escrituras, por ejemplo, que Moisés hizo caer maná en el desierto, que Josué hizo parar el sol en Gabaón, que Elías hizo descender fuego del cielo para el sacrificio. Y ellos pedían una señal así portentosa, una señal del cielo. Ahora, ¿Jesús podía hacer esa señal del cielo? Jesús podía hacer esa señal para que los fariseos y los saduceos se convenzan y por fin ellos puedan reconocer que Jesús era el Dios encarnado. Claro que sí. Jesús podía hacer todas esas señales y cualquiera otra señal, porque es el Dios encarnado. Y si bien es cierto, su gloria estaba siendo velada en esos momentos por el cuerpo en que tenía, porque era hombre en esos momentos, sin embargo, él no dejó de ser Dios en ningún momento. Y como Dios, obviamente no va a satisfacer el capricho de los fariseos y de los saduceos. Es más, el Señor sabía claramente sus corazones. Sabía claramente las intenciones de ellos. Y entonces él sabía que aún cuando haga algún milagro del cielo, pues ellos iban a buscar alguna excusa para no creerle. Porque delante de ellos estaba la señal que ellos estaban pidiendo justamente. Delante de ellos estaba esa señal. Era el Verbo encarnado de Dios. Era Dios mismo que se hizo hombre. Y que las señales que ellos pedían, ya Jesús la había cumplido. Pues los profetas habían profetizado desde antes las señales que iba a tener el Mesías. ¿Para qué? Justamente para que la gente no se confunda y no esté mirando cualquier cosa, sino a través de las escrituras. ¿Y qué decía el profeta Isaías? Que cuando venga el Mesías, los ojos de los ciegos se abrirán y verán. La lengua de los mudos hablarán, los cojos saltarán y los oídos de los sordos van a oír. Entonces, esas eran las señales. Cuando pase esto, esa era la señal de que era el Mesías que estaba entre ellos. Eso lo dijo inclusive Jesús cuando Juan estuvo en la cárcel y mandó preguntar con sus discípulos: ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Y Jesús hizo unos milagros y les dijo a sus discípulos: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos hablan, porque él va a entender. Y Juan iba a entender. ¿Por qué? Porque obviamente Juan conocía las escrituras.
Entonces, si estos fariseos y saduceos se hubieran puesto solamente a examinar la evidencia, a revisar un poquito la evidencia, estos milagros que Jesús estaba haciendo, ya no solo en Judea, sino fuera de Judea, pues hubieran llegado a la conclusión de que sí, Él era el Mesías. Y Jesús cumplió una y otra vez todas estas señales. Pero el ciego que quiere seguir siendo ciego, por más que le muestres cualquier señal, porque quiere seguir ciego, pues no lo va a ver. No lo va a ver. Y este episodio nos recuerda, ¿no? Inclusive la tentación de Satanás en el desierto. Porque miren, esta forma de tentar es muy parecida. El diablo siempre está usándola. En Mateo capítulo 4, verso 5, recordemos: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con piedra. Entonces, ¿qué hizo el diablo? El diablo usó este salmo, el Salmo 91, para decirle a Jesús: ok, las escrituras dicen esto, por tanto, te voy a llevar a la ciudad santa, y desde arriba, desde lo más alto del templo, tú te vas a arrojar, porque las escrituras dicen que esto, y por tanto, si eres el Hijo de Dios, muéstrame. Y eso es lo que estaban diciendo los fariseos y los saduceos: si eres Hijo de Dios, muestra una señal del cielo. Pero Jesús no tenía que mostrarles ni al diablo, ni a ellos, ni a nadie tiene que demostrar que Él es el Cristo, sino a través de las propias escrituras. Por eso es que Jesús le contesta cuando el diablo le dice en el desierto: si eres Hijo de Dios, tírate desde arriba, a ver si se cumplen las escrituras. Y le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, le dice. Jesús, ¿cómo le dice? ¿Con qué le combate? Con la escritura misma, y le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Eso también está escrito. Y desde esos tiempos, aún en los tiempos actuales, el mundo sigue tratando de hacer perder en nosotros la identidad que como creyentes tenemos. Nos dice: si eres hijo de Dios, muestra una señal. Si eres hijo de Dios, a ver, muéstranos una señal. Si son una iglesia del Señor, muéstrenos una señal. Pero ni los hijos de Dios ni la iglesia tiene que mostrar señales más que las escrituras dicen. ¿Y cuáles son esas señales que las escrituras hablan? Que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y que ahora podemos vivir en nuevas cosas, y que ahora podemos vivir en santidad al Señor, y que ahora vivimos lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Y esas son las señales que nosotros mostramos, los frutos de vida que nosotros vamos dando: el amor, paciencia, benignidad, dominio propio, fe. Cosas que están ahí en las escrituras y que nos hacen ver a nosotros y a todos los que están a nuestro alrededor que en verdad nosotros tenemos al Espíritu de Dios, y que nosotros somos nuevas criaturas, que el Señor nos ha salvado. Son evidencias irrefutables que están ahí, pero siempre la gente va a venir diciendo: si eres hijo de Dios, tienes que ser perfecto. Pero las escrituras no dicen que tengo que ser perfecto. Si eres hijo de Dios, muestra una señal, a ver, haz un milagro. Los hijos de Dios no tenemos que hacer eso. Y el ataque no solo es individual, sino también a las iglesias, porque a las iglesias también se nos dice: a ver, si ustedes son una iglesia de Cristo, entonces muestren las señales. Muestren señales para ver, pero no hay escrito en la Biblia, o no está escrito en la Biblia, que la iglesia tenga que mostrar nada. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Y mientras que la iglesia esté proclamando la verdad, y mientras la iglesia esté viviendo la verdad, pues ahí encontrarás la verdad. Ahí encontrarás y verás el cambio real en la vida de personas.
Y ese es nuestro testimonio. Ese es el testimonio de Cristo a todos. El cómo nuestras vidas han sido cambiadas por el Señor mismo. Entonces, los saduceos y los fariseos se unieron contra Jesús para tapar la verdad con sus injusticias, para tapar la perversidad con sus injusticias. El mundo de hoy también se unen para tapar la verdad de Dios, para tapar con sus perversidades, con sus injusticias, la verdad de Dios. Y también, por tanto, si esta verdad es transmitida por la iglesia, el mundo mismo se une para tapar la verdad que la iglesia tiene que decir al mundo. ¿Ok? ¿Qué es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la respuesta que el Señor tiene frente a ellos, ¿no? Y verso 2, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El arrebol es un color rojizo que se ve en las nubes, producto de que estas nubes están siendo iluminadas por el sol. Entonces ellos habían distinguido claramente que cuando estos arreboles, estas nubes rojizas aparecían en el atardecer, iba a haber al día siguiente un buen tiempo. Pero que si estos arreboles o este cielo enrojecido aparecía muy temprano en la mañana, iba a haber tempestad. Entonces ellos aprendieron a discernir el tiempo, el clima, pero no pudieron mirar las señales espirituales que estaba mostrando Jesús. Por eso les dice a ellos: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis, ¿no? Y les dice por qué hipócritas. Les dice hipócritas ¿por qué? Porque no están pidiendo ni siquiera una señal del cielo. ¿Para qué? Para saber si en verdad, o sea, ni siquiera sus dudas eran verdaderas. La intención de ellos era hacer caer a Jesús. La intención de ellos era tentarle. Por eso Jesús les dice hipócritas. No vinieron a buscar la verdad. Ni siquiera aún ese pedido de señales era verdadero. Eran unos hipócritas. Y les dice: ustedes saben discernir las señales del clima. Saben que cuando hay arreboles en el atardecer va a haber un buen día. Ustedes han sabido distinguir. Y cuando hay arreboles en la mañana muy temprano, pues va a haber una tormenta en ese día. Ustedes han podido distinguir muy bien, pero no han podido mirar la señal que el Señor mismo envió del cielo. El Hijo de Dios, el Mesías, que había sido prometido por muchos años por Dios mismo, estaba frente a ellos. Y ellos estaban ciegos y no querían ver. Por eso el refrán que decía se aplica a ellos: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero Jesús nos hace ver algo más: la incapacidad de estos ciegos de poder ver. Pueden distinguir las señales físicas, pero no tienen conocimiento ni entendimiento de las cosas espirituales. Ellos conocían las Escrituras y pudieron haberla interpretado bien, pero no lo hicieron. La señal estaba frente a sus ojos y ellos no podían discernir, no podían entender que esa era la misma señal que ellos estaban pidiendo. Jesús dijo: hipócritas, porque sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El día de hoy hay muchos expertos que pueden predecir el clima. Hay muchos expertos que pueden predecir el mercado de valores, que pueden predecir las modas, que pueden predecir las tendencias económicas, las tendencias políticas. Y el hombre es hecho experto en predecir muchas de estas cosas. Sin embargo, como dice Jesús, no podéis. El hombre es ciego. El hombre no puede ver la verdad de Dios. Inclusive hay mucha gente que hasta lee la Biblia y conoce la Biblia, pero siguen viviendo
Por ejemplo, adorando ídolos, respaldando la homosexualidad, respaldando el aborto. ¿Por qué? Porque son ciegos espirituales, incapaces de ver. Y están buscando y tratando de poner excusas solamente para poder mantenerse en su mentira. Buscan excusas, buscan tergiversar las escrituras con tal de salirse con la suya, ¿no? Y por ejemplo, muchos, ¿no?, adoradores de ídolos, ¿no?, el día de hoy, que aún pueden leer la Biblia y tú les muestras, mira, pero aquí dice, son ciegos espirituales, porque viendo no van a poder ver. Y ellos van a justificar y van a decir, no, nosotros no adoramos a los ídolos. Nosotros solo los tenemos ahí para recordarnos de que Dios existe, para recordarnos de que sí, Dios es poderoso, para recordarnos cosas. Pero la verdad de la verdad es que ellos adoran ídolos. Mucha gente tergiversa o quiere tergiversar las escrituras. ¿Para qué? Para justificar, por ejemplo, la homosexualidad. Empiezan a decir cosas como que si Dios es amor, entonces, ¿cómo va a impedir el amor entre dos personas? Tú estás mal, le dicen al creyente. ¿Por qué? Porque empiezan a tergiversar las escrituras, empiezan a tapar la verdad con sus perversidades, con sus mentiras. Entonces, desde los primeros tiempos siempre ha sido así el actuar del mundo. ¿Por qué? Porque son ciegos, incapaces de ver. Jesús mismo dijo, hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis, no pueden ver, no pueden mirar, están ciegos totalmente. Y nosotros también éramos así. Nosotros también éramos ciegos, no podíamos entender las cosas, no podíamos mirar las cosas. Hasta que un día, en su gracia, el Señor nos abrió los ojos y pudimos ver las escrituras y pudimos decirle sí al Señor, porque el Señor nos amó primero, dice él. ¿Nosotros le amamos a Dios primero? No, Dios primero nos amó y por su gracia, sin que nosotros hayamos hecho nada, sin merecerlo, el Señor en su gracia abrió nuestros ojos y nosotros pudimos decirle sí a Jesucristo y pudimos seguirle hasta el día de hoy. Y ahora podemos nosotros ver las cosas diferentes, podemos entender las cosas diferentes y no solo verlas y entenderlas, sino también aplicarlas a nuestras vidas y caminar en ellas. Porque acordémonos, Satanás también conocía las escrituras. Cuando le tentó a Jesús, le recitó el Salmo 91 y le dice, pues en las escrituras dice, le dijo a Jesús. El diablo conoce las escrituras, el diablo las sabe, pero obviamente no las puede hacer. Y de la misma manera podemos encontrarnos aún mucha gente erudita, inclusive que puede conocer y saber la Biblia, pero finalmente no las aplica. Están mirando solo lo superficial, pero no están aplicando la Biblia. Y eso pasa muchas veces, inclusive dentro de la iglesia, porque aún muchos hermanos pueden estar mirando lo superficial, están mirando aquí y allá, pero no están caminando en el amor, la paciencia que el Señor nos ha llamado a caminar. Un ejemplo muy grosero tal vez de esto es, por ejemplo, ¿no?, que podemos nosotros exigir a alguna persona que sea puntual. ¿Es correcto hacerlo? Sí, es correcto. Pero de pronto esta persona no llega puntual a algún sitio. Y entonces, como no llegó puntual, yo voy contra él y empiezo a irme contra él. Eso ya no es adecuado. Porque primero nosotros tendríamos que mirar por qué esa persona no llegó a la hora que habían estimado. Y eso es mostrar y aplicar finalmente el amor, la misericordia, porque tantas cosas le pudo haber pasado a esta persona. Entonces debemos tener mucho cuidado también con ello. Y los fariseos y los saduceos eran ejemplo de ello. Podían mirar las cosas externas como el clima, pero no podían mirar lo interno, lo que había en la verdad de las escrituras, la verdad espiritual.
Y por eso es que decimos, cuidado con estar solo mirando lo externo y no buscar la verdad en el fondo del corazón. Obviamente nosotros no somos dioses para saber las intenciones de las personas, pero sí podemos buscar a través de acercarnos a esas personas la verdad de por qué es lo que está pasando en su vida. Decíamos que en estos tiempos la gente puede conocer muchas cosas, tenemos mucha tecnología, tenemos muchas cosas muy importantes, pero la gente sigue estando ciega a la verdad de Dios. Y aún Dios mismo nos ha dado señales de que ya son los últimos tiempos, ¿no? Señales de que ya el Señor va a venir pronto aquí a la tierra. Por ejemplo, dice en el libro de Mateo, capítulo 24, en el verso 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida al fin de los siglos? En el verso 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ok, rumores de guerra. Verso 11, luego en el mismo capítulo 24, nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nos dice el Señor señales de los últimos tiempos, señales de que Él va a venir. Y en este tiempo es cuando nosotros vemos aún mucho más todo ello. Guerras hay por todos lados, rumores de guerra por todos lados, y son señales de que el Señor ya viene. Y dice falsos maestros que se van a levantar, y eso estamos viendo. Falsos maestros se van levantando en diferentes partes del mundo, tergiversando la verdad de la palabra de Dios. Entonces vemos señales de que sí, el Señor ya viene pronto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos despiertos, sobrios, velando para la llegada del Señor? ¿O nos dormimos pensando que eso todavía falta? Pues ya nos ha dado señales en el mundo de su pronta venida. Y por eso seguimos proclamando lo que la Biblia proclama, que Jesús viene pronto. Entonces necesitamos que basarnos en las Escrituras para poder hacer esas afirmaciones. No es de que yo creo, yo siento, no, sino lo que la Biblia nos dice. Por eso es que hago mención de ello. Entonces, volviendo a las Escrituras, Jesús entonces se les responde a ellos y les dice, hipócritas, ustedes pueden conocer y distinguir las cosas que hay en los cielos, pero ustedes no pueden distinguir las cosas espirituales. Jesús mismo era la señal que ellos pedían, estaban frente a él y podían entenderlo. Verso 4. Los ciegos buscan otros ciegos, decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos odian la luz. Por eso es que buscan a otros ciegos. Y miren, verso 4 dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Dice la generación mala y adúltera. La generación mala habla de la condición del corazón, de la maldad que hay en el corazón del hombre. Y cuando habla de adúltera, habla de la conducta que el hombre tiene. Obviamente una conducta que deja al Señor al lado. Y estaba hablando a los fariseos y a los saduceos, haciéndoles ver que la maldad que hay en su corazón. Primero, porque no podían ver las Escrituras, no podían mirar lo que las Escrituras decían, no podían ellos entender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque había maldad en sus corazones. A su vez, el Señor les dice que ellos estaban comportándose como adúlteros, es decir, que habían dejado a Dios por otras cosas. Habían dejado las Escrituras. Las Escrituras eran claras en el libro de Isaías. Sin embargo, ellos no querían ver las Escrituras y prefirieron ellos ver señal del cielo. Por eso es que pedían ellos, quiero ver señal del cielo. No me interesa lo que las Escrituras digan. Se estaban comportando como adúlteros, dejando a Dios por satisfacer sus propios deseos.
Y eso es algo que debemos meditar, porque también nosotros el día de hoy podemos hacer eso. Dejar las escrituras de lado porque queremos nosotros satisfacer nuestra curiosidad, queremos satisfacer nuestros propios pensamientos. Y pensamos que las señales van a convertir al hombre, o las señales van a aumentar la fe de las personas. Y hemos escuchado en estos tiempos, por ejemplo, hay un énfasis o un gran énfasis en las señales, milagros, en lo sobrenatural. Y que Dios puede seguir sanando, sí. Dios puede seguir obrando milagros el día de hoy, sí. Porque Él es todopoderoso y Él no se va a medir, no se va a restringir. Él es el todopoderoso. Nosotros no podemos atar las manos de Dios. Dios va a hacer lo que Él quiere en su universo, porque Él es soberano en su universo. Pero no nos equivoquemos en el sentido de pensar que las señales van a convertir a una persona, o las señales van a traer fe a las personas. Y la iglesia está buscando señales con el fin de que las personas se conviertan y que aumenten la fe de las personas. Pero eso es falso. La Biblia nos dice claramente, las señales no van a ni aumentar la fe, ni convertir a las personas. Lucas capítulo 16, verso 27. Dice, es la historia del mendigo y Lázaro. Entonces, el Lázaro, cuando ya está delante en el seno de Abraham, le dice en el verso 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces, ¿qué estaba pidiendo Lázaro? Lázaro decía que resucite el mendigo y que sea una señal que él ha resucitado, y para que vaya y les digan el mensaje, y ellos se van a arrepentir al ver esa señal, al ver que este mendigo resucita. Verso 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán cuando alguno se levantare de los muertos. El punto es que ellos, por más que vean a un muerto, ellos no se iban a arrepentir, ellos no iban a cambiar su condición, no iba a pasar eso. ¿Por qué? Porque las señales no cambian nuestra condición, no cambian nuestra fe, sino las escrituras. Por eso decía, a Moisés y a los profetas tienen. Lo que ya ha escrito Moisés, lo que han escrito los profetas hasta ese tiempo. El día de hoy es igual. Las señales no van a ni incrementar nuestra fe, ni convertirnos al Señor. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que la palabra de Dios es la que convierte el corazón del hombre, y es la palabra de Dios la que aumenta nuestra fe. ¿Qué es la única señal que ellos iban a tener? Volviendo al libro de Mateo, Jesús les dijo que la única señal que ellos iban a tener, entonces iba a ser la señal de Jonás, que él iba a resucitar al tercer día, así como Jonás estuvo en el pez 3 días y el pez lo arrojó. Luego Jesús iba a estar también sepultado por 3 días e iba a resucitar, y esa era la señal que ellos iban a tener de que Jesús había tenido victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Pero aún esta señal, acordémonos, los fariseos trataron de taparla de nuevo con sus mentiras, con sus injusticias, porque de acuerdo a las escrituras ellos pagaron inclusive a los soldados romanos para que digan que el cuerpo de Jesús había sido robado. Hoy, ¿qué señal tenemos del Señor? ¿Debemos estar buscando las señales del cielo? Jesús dijo, la generación mala y adúltera busca señal. Y no solo aquí, hay otro pasaje anterior a en el cual también Jesús vuelve a decirnos eso. Y eso nos debe hacer meditar y tener mucho cuidado,
Porque hoy lamentablemente en las iglesias se enfatiza demasiado las señales, los milagros, lo sobrenatural. Se hacen campañas de esto inclusive con la idea de despertar la fe de las personas, dicen algunos, o con la idea de que las personas se conviertan al Señor. Pero ya hemos visto, la Biblia misma nos dice que no hay señal que pueda convertir a nadie, ni que pueda despertar la fe de nadie. La Biblia dice que el hombre se convertirá por la locura de la predicación y la fe vendrá por el oír de la palabra de Dios. No por las señales, no por las señales que podamos mostrar. Así que si el Señor obra milagros, amén, y disfrutamos de ellos. Pero si no lo hace, también amén, porque ya tenemos que las escrituras que nos hacen ver lo grande, lo poderoso, lo maravilloso que es nuestro Dios. ¿Quieres evidencia de su poder? Lee la Biblia. ¿Quieres tú evidencia de su amor? Lee la Biblia. ¿Quieres tú evidencia de que en verdad Él venció el pecado, la muerte? Lee la Biblia, ahí está. Dios no va a satisfacer nuestros caprichos personales en decir, oh Señor, si tú me muestras una señal, yo voy a correr a ti. No, tenemos las escrituras. Ya el Señor habló, ya el Señor nos mostró, y ahí nos cuenta de la forma como Él mostró inclusive lo poderoso que es. El Señor, si quiere, hoy puede abrir de nuevo el Mar Rojo, pero no necesita hacerlo, porque ya se abrió alguna vez y está en las Escrituras. Dios no necesita para que nosotros creamos detener el sol, como lo hizo en Gabaón, porque ahí está escrito ya. Ahí nos dice, ahí nos cuenta. No necesita enviar fuego al sacrificio, porque ya está ahí, está escrito, las evidencias están ahí, las pruebas están ahí. Si quieres conocer algo, lee la Biblia. Por eso es que nosotros tenemos que leer la Biblia, las Escrituras, para conocer más del Señor. Finalmente dice en este versículo 4, y dejándoles, se fue. Dejándoles, se fue. Y esto es lo que finalmente pasa con los ciegos. Los ciegos, al no poder mirar, al no querer mirar la verdad, y al no poder tampoco mirar esa verdad, finalmente el Señor los deja. En Romanos capítulo 1, versos 24, 26 y 28, Pablo nos dice, nos recuerda, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Finalmente dice, Jesús los dejó. Ya en otras escrituras también el Señor que dijo, no echemos perlas a los cerdos. Ante tanto rechazo, lo que hace el Señor finalmente es, rechazas tanto a Dios que finalmente el Señor te libera. ¿A qué? A que seas conducido por tus propios malos pensamientos, por tu propio corazón pervertido. Y por tanto, al ser liberados de esa manera, el hombre termina pecando más y más, empieza a caer en una espiral de pecado y terminan muy mal, como terminaron muy mal estos fariseos y saduceos. Estos hombres finalmente están y estarán en el infierno eterno porque se negaron a reconocer la verdad. Dice, esta generación mala y perversa demanda señal. Nosotros somos una nueva generación, una generación que conocemos del Señor, tal vez no directamente, pero a través de las Escrituras, a través de lo que el Espíritu Santo puede obrar y hacernos ver a nosotros. Pero necesitamos conocer la Biblia. Necesitamos conocer la Biblia. ¿Para qué? Para saber quién es Dios. ¿Cómo vas a saber quién es Dios? A través de la Biblia. Para saber quién eres. ¿Cómo vas a saber quién eres? A través de la Biblia. Para saber qué nos toca hacer en este mundo. A través de la Biblia.
Bendita sea su palabra. Y su palabra es la lámpara para nuestros pies, como dice el salmista. Así es que tengamos cuidado con los tiempos de hoy y aprendamos a mirar a través de las escrituras. No nos dejemos llevar así nada más, sino aprendamos a mirar por lo que las escrituras nos dicen y no porque nos dice otra persona o porque nos dice nos habla el pensamiento de otra persona, sino por lo que las escrituras nos guían. El Señor nos dé la sabiduría, nos dé de su gracia para poder entender cada vez más de su palabra. Estos ciegos seguirán ciegos toda su vida. Gracias a Dios, nosotros somos ciegos, o éramos ciegos, que ahora podemos ver. Alabado sea el Señor por ello. Amén.